quiero pedirle, hermano, que abra su Biblia y por favor me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Ok? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tiene ahí? Bueno, el contexto de lo que vamos a comentar tiene que ver con un momento en el que el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar. ¿Ok? Y dice el versículo 9, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Hasta ahí. Pero quiero compartirle, hermano, la traducción en la traducción latinoamericana. Estas mismas palabras dicen lo siguiente, y creo que abren un poquito el panorama de entendimiento de este pasaje. Dice la traducción latinoamericana lo siguiente: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Amén. Amados, el tema que quiero compartir hoy tiene por título Haciendo visible lo invisible. Y quiero empezar, amado hermano, por hablar un poquito de lo que pasó allá en el Génesis, hermano, cuando el hombre, el ser humano, hermano, sucede la caída, entra el pecado. Y yo quisiera decir, amado hermano, que hemos sido un poquito hasta, pues, generosos al leer el pasaje, ¿verdad? Y lo leemos de manera simple y sabemos que algo pasó ahí, que entró el pecado, que vino la desobediencia del hombre. Pero hermano, en realidad cuando uno se acerca a la Escritura y empieza uno a revisar con cierto detalle lo sucedido, te puedes percatar, hermano, de que fue muy grave. O sea, lo que pasó en el Génesis fue grave, fue terrible. No fue cosa sencilla, no fue cosa simple, hermano. Si usted lee el pasaje con detenimiento, se va a dar cuenta, amado hermano, que la entrada del pecado y la caída del hombre hizo que todas las cosas cambiaran, hizo que todo se pervirtiera. Y la palabra perversión, amado hermano, tiene que ver con algo que se torció, con algo que estaba recto y, amado hermano, tomó otra forma, se torció. En la caída del hombre, en la entrada del pecado, amado hermano, todo cambió, todo se torció. Y eso es lo que debe entender nuestro corazón. Por eso cuando Pablo habla y dice que por uno entró el pecado, por uno, y el pecado vino a todos, hermano, está diciendo que lo que sucedió ahí nos afectó a todos, todo fue pervertido, amado hermano, y gracias a Dios por Cristo Jesús, que por él, amado hermano, todos venimos a Cristo y se ordenaron o se ordenan las cosas, pero lo que sucedió ahí fue terrible. Y quiero decirle, amado hermano, que cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, la relación con Dios, amado hermano, se pervirtió. Mientras el pecado no existía y mientras la caída del hombre no sucedía, hermano, la comunión con Dios, la relación con Dios, amado hermano, era excelente. El ser humano, amado hermano, buscaba, caminaba con Dios, escuchaba su voz, hermano, vivía, todo lo que lo alimentaba era lo que Dios decía. Pero a partir de que entra el pecado, eso se corrompe. Y ahora el hombre, amado hermano, se esconde de la presencia de Dios. La relación con Dios cambió, se pervirtió.
Hermano, en el concepto de la autoridad también fue pervertido. El concepto de la autoridad que sufrió un cambio terrible. Ahora el ser humano, hermano, con la entrada del pecado camina en independencia, camina por su propia cuenta. No está sujeto más que a sus propios deseos, a sus propios anhelos, por causa del pecado. Cambió el sentido de autoridad, amado hermano. El hombre ya no vive en obediencia, ahora actúa en completa independencia y por cuenta propia. Hermano, en el concepto, dice la palabra que mientras ellos estaban en el huerto del Edén, no usaban vestido, ellos estaban desnudos y ¿qué cosa? No se avergonzaban. Viene el pecado, viene la caída, mi hermano, y eso cambia radicalmente. Y de pronto se percatan que están desnudos y sienten vergüenza y tienen que cubrir su desnudez. Y más tarde el Señor tiene que taparlos con pieles, cubrir la desnudez con pieles. Todo se pervirtió, hermano. Se pervirtió el concepto del amor, se pervirtió el concepto de la familia, se pervirtió el concepto de la amistad. Lo que sucedió en el Edén fue algo terrible. Todo tomó otro rumbo. ¿Sí me estoy dando a comprender, hermano? No fue algo simple. Ahora bien, ese concepto, yo quiero que hoy lo veamos de esa forma. Hermano, el pecado y la caída del ser humano hizo que todo se pervirtiese. Hermano, todo lo que hoy el pecado y la caída, la naturaleza que hay del hombre ha construido, no es el plan original que Dios tenía para el ser humano. No es el plan que Dios planteó desde un principio. Todo se pervirtió, la sexualidad, la familia, el concepto de autoridad, el concepto de la justicia. Ya no es la justicia de Dios la que se implanta en la tierra, ahora es la justicia de los hombres. Hermano, todo cambió por completo. Y es aquí donde yo quisiera tratar de entender algunas cosas con usted. Y quiero entender, amado hermano, que hoy por hoy, entonces, el haber creído en Cristo, tenemos que avanzar en el conocimiento y en la revelación que tenemos. Hermano, muchos de nosotros o muchas personas nos hemos estacionado en creer o en establecer, amado hermano, que el propósito de Dios al salvarnos a través de la fe en Cristo o por lo que Cristo hizo en la cruz, está relacionado solamente con que el ser humano no termine en el infierno. Y amado hermano, y es verdad, la fe en Cristo Jesús cambió nuestro destino. Nuestro camino era el infierno. Nuestro final, amado hermano, era la condenación. Haber creído en Cristo Jesús, hermano, nos libró, nos salvó de ese destino. Pero el plan de Dios, amado hermano, no se limita a eso. No se puede quedar ahí. No nos podemos estacionar ahí. ¿Por qué razón, hermano? Porque el proyecto de Dios es mucho más grande, es mucho mayor, y la salvación, el no terminar en el infierno por haber creído en Cristo Jesús, es solamente la puerta de todo lo que Dios planeó para los creyentes, planeó para su iglesia. ¿Cuál es el proyecto divino? Lo quiero poner con estas palabras, tomando la versión latinoamericana que leímos en un principio en la oración de Jesús. El proyecto divino es hacer que todas las personas reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Amado hermano, el proyecto divino consiste en que todos puedan decir: queremos que seas nuestro único Rey.
y contribuir a que esta tierra y todos los que en ella viven te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. En estas palabras, hermano, podemos encontrar que el proyecto de Dios es mucho mayor que habernos librado de ir al infierno. Hermano, ¿cómo hacer que todas las personas reconozcan que tú eres el Dios verdadero? ¿Cómo lograr o cómo hacer, amado hermano, que todos puedan decir queremos que seas nuestro único rey? ¿Cómo contribuir a que esta tierra y los que en ella viven le obedezcan como todos los que están en el cielo le obedecen? Y para poder hacerlo, hermano, es necesario entender que hoy por hoy debe haber en nosotros un concepto, amado hermano, que va más allá de haber sido librados del infierno. El Señor nos llamó a construir una vida celestial. Amén. Hermano, el Señor nos llamó a construir una vida celestial. Me llama mucho la atención, hermano, cuando usted lee Hechos 17, del versículo 6. Menciona la llegada de Pablo y de Silas a Tesalónica. Y cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica y predican el Evangelio, se convierten muchas personas, se convierten algunos de los judíos, hermano, pero muchos judíos no se convierten. No se convierten, por el contrario, ven con recelo y ven como enemigos a Pablo y a Silas. Entonces buscan a personas para que dieran falsos testimonios y los acusan de algunas cosas, de que ellos predicaban a un rey que no era el romano, porque era el imperio romano quien gobernaba. Y dice que las autoridades, los judíos entran a la casa de un hermano llamado Gerson, y dice que buscan a Pablo y a Silas para llevarlos ante las autoridades y acusarlos de que ellos promueven la obediencia a otro rey. Y hermano, al entrar a la casa de Gerson, no los encuentran, no aparece Pablo y Silas. Habían salido por advertencia de ellos mismos, de los hermanos. Y dice que tomando a Gerson y a otros hermanos los sacaron a rastras. Una versión dice los sacaron arrastrando de la casa y los llevaron ante las autoridades. ¿Y sabes qué se decía de ellos? Dice, estos que trastornan el mundo también han venido aquí. Estos que trastornan el mundo entero han venido hasta aquí. Me llama la atención, amado hermano, esa palabra que usan, porque la palabra trastornar tiene que ver con lo siguiente. La palabra trastornar, amado hermano, es provocar un cambio en la vida normal de una persona. Trastornar es provocar cambios significativos en la vida normal que una persona llevaba. Eso es trastornar. ¿Qué entendían los de Tesalónica acerca de los creyentes? ¿Qué entendían, amado hermano, aquellos hombres? Que la predicación del Evangelio y la fe en Cristo Jesús provoca un cambio significativo, un cambio importante en la vida de las personas. Quien ha creído en Cristo Jesús, amado hermano, empieza a experimentar cambios en el curso normal de su vida. Eso es lo que entendía el mundo en aquel entonces. El Evangelio era conocido por esto. Este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, era predicado y la gente, amado hermano, cambiaba su forma de vivir.
Pablo dice que el evangelio de Cristo es poder de ¿quién? De Dios. Si tú recibiste el evangelio de Cristo y yo recibí el evangelio de Cristo, amado hermano, tiene que producir cambios en nuestra vida. Definitivamente tiene que producir cambios. Hermano, ¿cómo produce cambios? Por supuesto que es el poder de Dios. Pero quiero decirle, amado hermano, que la naturaleza caída y el pecado no pueden construir una vida celestial. Todo lo que conocemos como cultura, el hombre al haber caído, al haber pecado, la entrada del pecado inauguró, hermanos, inauguró un tiempo en el que se empezó a construir la vida. El concepto de todas las cosas, amado hermano, lejos de Dios y sin ninguna intención de glorificarle. Nosotros lo conocemos como cultura, pero el pecado y la naturaleza caída no pueden construir una vida celestial. Pablo, amado hermano, condenó la actitud de la iglesia en Corinto, condenó la actitud de los hermanos, condenó su forma de vivir. Hermano, el mismo Pablo encargó a Timoteo y a Tito poner especial atención en la forma de vivir de los creyentes, poner especial cuidado en cómo vivían. Entonces, si vamos a construir una vida celestial, es cierto, el primer paso es que las personas lleguen a Jesucristo. Amado hermano, es cierto, es verdad que las personas lleguen al conocimiento de Cristo Jesús por medio de la fe. Pero una vida celestial no se puede construir con recursos de este mundo. Una vida celestial solo se construye con principios y leyes absolutas venidas de Dios. ¿Qué significa todo esto? Hermano, indagando un poquito sobre estas cosas, en la palabra tenemos, amado hermano, un estilo de vida definido por Dios para los creyentes. En la palabra encontramos, amado hermano, la forma en que nosotros debemos vivir. En la palabra está escrito, amado hermano, el camino de vida, la norma de vida para los que hemos abrazado la fe. Pero quiero decirle que esos principios y verdades de Dios, hermano, son de carácter absoluto. ¿Qué significa esto? Amado hermano, la palabra absoluto procede de la palabra absolver, y la palabra absorber significa dejar libre. Podemos deducir entonces, amado hermano, que una verdad o principio espiritual, que es absoluto, es un principio divino que queda libre del pensamiento carnal y humano. Lo voy a poner en estas palabras. Hermano, hay un problema en este tiempo, hay un problema que queremos o que preocupa, hermanos, y es el siguiente. Nosotros afirmamos que tenemos un rey y vivimos en un reino, el reino de Dios. Si eso es verdad, amado hermano, uno tiene que entender lo que significa un decreto. Un decreto es lo que el rey manda que debe hacerse en el ejercicio de su poder y de sus funciones. Si el decreto no se realiza tal como el rey lo dijo, al pie de la letra, entonces no hay rey y en consecuencia no hay ¿qué? No hay reino. Los principios espirituales, las verdades de Dios que determinan nuestra forma de vivir, amado hermano,
tenemos que dejar de pensar y tenemos que dejar de entender, amado hermano, que el Evangelio es algo que nosotros podemos discutir. Hay un problema que encontramos en Chiapas. Hermano, en Chiapas existe la Constitución porque es un estado que pertenece a la Federación. Está sujeto supuestamente a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Hermano, pero si en Chiapas alguien es atropellado, muere en un accidente, las comunidades, aunque existe una Constitución, las comunidades no permiten que se realice el procedimiento legal que la ley exige. Las comunidades toman el cuerpo, no permiten la investigación, no permiten la autopsia y lo entierran y lo velan según tradiciones y según costumbres. Hace poco tiempo, en el municipio de Ocosingo, hace escasos meses, encontraron un muchacho, lo acusaron de haberse robado unos guajolotes. Lo tomaron, la comunidad lo tomó. En las comunidades no se entrega a las personas que son encontradas cometiendo algún delito, no se entrega a las autoridades. Lo que hacen las comunidades es aplicar sus propios usos y costumbres. Hermanos, en primera instancia se defendió y dijo que él no había robado los guajolotes. Después de eso, amado hermano, aceptó por la insistencia de todo el pueblo que sí los había robado, pues si eso quieren, los robé, pero los voy a pagar. Y ni así funcionó, no lo entregaron a las autoridades, lo bañaron con gasolina y le prendieron fuego. O sea, existe una ley, algo escrito, algo establecido, pero ellos lo van a hacer como mejor que les parezca. Hermano, parece aberrante. En realidad, cuando tú caminas por un pueblo o una comunidad, tú le llegas a pegar un vehículo, con tu carro le llegas a pegar otro vehículo, y ellos te van a sacar el dinero que quieran. Yo vi un accidente donde golpearon una camioneta de transporte público, viejita la camioneta. No era un vehículo nuevo. Llegaron como 50 camionetas de una comunidad, tomaron al chofer, vino el dueño y los obligaron a comprar un vehículo nuevo, de agencia. Se podía reparar. Pero ¿sabe qué sucede? Lo obligaron a comprar un vehículo nuevo. Porque existe la ley. Pero ellos lo van a hacer como qué? Como ellos quieran. Hermano, cuando tú caminas en un ambiente así, te sientes desprotegido. Te sientes a expensas de lo que la gente quiera hacer. Y caminas con cuidado. Hermano, parece aberrante. Pero ¿sabe qué cosa? Parece ser que a veces las personas, hermano, habiendo conocido a Cristo, tenemos la ley de Dios. Tenemos un mandato divino, un decreto que es divino, pero ¿sabe qué hacemos? A ese decreto le opinamos, le discutimos, amado hermano, también le agregamos o le restamos. Nos ponemos en la posición de decidir si obedecemos o no. Y eso pasa por muchas partes. Por eso el apóstol Pablo decía que el evangelio era vituperado por causa de algunos creyentes. Los principios y las verdades divinas, amado hermano, quiero decirle que no necesitan un agregado humano. No necesitan lo que nosotros podamos opinar, lo que podamos añadir,
Sencillamente al ser humano le cuesta escuchar a Dios y obedecerlo. Parece ser que así es. Al ser humano les cuesta escuchar a Dios y obedecerlo. El problema es el siguiente, amado hermano. Cuando nosotros nos acercamos a la gente, y digo nosotros, no los pastores solamente, sino también ustedes como creyentes, amado hermano, y sabes que hay un principio espiritual que no puede ser violentado. ¿Te das cuenta o nos damos cuenta que a veces estamos tan alejados de las verdades absolutas de Dios, hermano, que algunos jóvenes, si tú te acercas y les dices, tienen problemas con el principio espiritual? No se una con yugo desigual, con un incrédulo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y esos principios espirituales, para algunos, hermano, parecen ridículos. Parecen alejados, amado hermano, de la sensibilidad. Se traducen, hermano, como algo arbitrario, como una imposición o a veces como legalismo. Pero a la luz de la palabra, si Él es rey, si Dios es rey, Él tendría que hablar. Y sencillamente nosotros, ¿qué? Obedecer. Porque si no sucede eso, Él no es rey, y entonces tampoco hay ¿qué? Tampoco hay reino. Amado hermano, las verdades y principios absolutos establecidos por Dios que norman la vida de los creyentes están establecidos para que se ejerza gobierno. Solamente mediante eso, amado hermano, se ejerce gobierno. Mire, quiero entrar un poquito en algunos ejemplos. Cuando uno se acerca a la palabra, hermano, hay situaciones que de pronto no aprendemos que son como Dios las establece. Ejemplo, si uno se acerca a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, si me quiere acompañar, versículos 25 y 26. Amén. Dice la palabra, grandes multitudes iban con él. ¿Ok? Otra, la NBI dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Ayer escuchaba predicar al apóstol en la boda y hablaba del tema de la renuncia. El tema de la renuncia. Hermanos, en realidad, cuando tú te acercas a la gente, el problema, amado hermano, de que renuncien a ciertas cosas, hermano, es un tema que a muchos les cuesta trabajo. Hermano, tú siempre vas a poner primero lo que amas. El ser humano siempre pondrá primero lo que más ama. Y el Señor dijo que si alguno quiere ser su discípulo, no tiene que poner primero, ni a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, hermanos, hermanas, y aún su propia, ¿qué? Vida.
Muchos hoy queremos seguir a Cristo viviendo nuestra propia, ¿qué? Vida. Eh, Hace un tiempo alguien, alguien me hablaba o me decía, hermanos, acerca de una persona que le cortejaba. Y cuando esa persona se conocieron, ¿verdad? Pero cuando tú ves a esa persona, te das cuenta que está tatuada, que está con perforaciones, está en la iglesia. Y amado hermano, yo batallo en mi corazón y batallo en mi espíritu, porque ¿sabe qué cosa, amado hermano? Yo creo que hay gente que llega a Cristo, llega en esa condición, pero cuando ya eres creyente, amado hermano, y existen ese tipo de situaciones, hay una inquietud aquí adentro de que en algún sentido nos estamos conectando con ¿qué? Con este mundo. En algún sentido, amado hermano, le hemos vendido la vida a Cristo, pero queremos vivirla, amado hermano, bajo nuestras propias condiciones. Los principios absolutos de Dios, entonces no son absolutos, se vuelven relativos. Los empezamos a transformar y cuando los transformamos, amado hermano, ya no es el Evangelio de Cristo. Y amado hermano, y si no es el Evangelio de Cristo, los resultados no serán los que Dios espera. No daremos la medida que Dios, ¿qué? De luz y sal que Dios está esperando. O tomamos la palabra tal como Dios la dice, amado hermano, o no tendremos los resultados que Dios está esperando de su iglesia. Amados, hay una parte de la escritura que llama mi atención también. Y quiero leerla con usted, Efesios capítulo 1, si me quiere acompañar. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo escribe a los Efesios y dice lo siguiente. Perdón, el capítulo 4, hermanos, por favor. Por eso yo, que soy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. La versión 60 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra dice, amado hermano, que la vida de los creyentes consiste en soportarnos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Hermano, mientras más nos conocemos y mientras más caminamos juntos, hermano, al menos en la iglesia de los Efesios, los hermanos ya tenían ciertos roces. Y no quiero decir que las congregaciones de hoy, amado hermano, hay ocasiones en las que de pronto, amado hermano, tenemos ciertos, ¿qué? Roces. De pronto la forma de ser de otras personas, su temperamento, su forma de tratarnos, hermano, de pronto genera ese tipo de situaciones. La palabra dice, hermano, que tenemos la capacidad en el Señor de ¿qué? De soportarnos en ¿qué? En amor. En la iglesia de los filipenses, hermanos,
había dos hermanas que eran fieles. A veces decimos que fiel es una persona que siempre está en todas las reuniones. Y con esto no estoy diciendo que no venga. Por el contrario, quiero que venga y que entendamos bien el ejemplo. A veces decimos que la gente es fiel, amado hermano, y juzgamos solamente algunas cosas. En la iglesia de los filipenses había dos hermanas que estaban siempre en las reuniones. La hermana Evodia y la hermana Sintique. Yo creo, amado hermano, que eran personas bien conocidas por la congregación. Eran personas, amado hermano, que seguramente estaban involucradas en las actividades de la iglesia, pero el apóstol Pablo escribe algo muy curioso. ¿Sabe a qué iban las hermanas Evodia y Sintique? A pelear. Y les tiene que decir, ruego a Evodia y a Sintique que por favor se pongan ¿de qué? De acuerdo. Que por favor se pongan ¿de qué? De acuerdo. Amado hermano, parece un caso único, pero yo no creo que es único. Puede ser que nosotros seamos como Evodia o Sintique, que estamos siempre en las reuniones, que nos interesa involucrarnos, amado hermano, pero nuestros desacuerdos se imponen. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que podemos soportarnos los unos a los otros, ¿en qué? En amor. No existe tal cosa como que con algunos hacemos clic y con otros no podemos hacerlo. ¿O sí? No existe. Podemos soportarnos todos a pesar de algunas cosas, amado hermano, en amor. Alaba al Señor. Usted y yo nos soportamos en amor los unos a los otros. ¿Nunca se ha dado un caso así que se sienta como una Evodia? ¿O como una Sintique? Hermano, el principio espiritual es que tenemos la capacidad para soportarnos en amor. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante no es que la pasemos bien. Lo más importante es que el propósito de Dios se lleve a cabo. Amén. El propósito de Dios se lleve a cabo. Eso es lo más importante. Y si en ese punto, amado hermano, lo tenemos perfectamente claro, por supuesto que nos podemos soportar los unos a los otros. Miren lo que dice la palabra en la carta que escribe Pablo a los Corintios. Amado hermano, Pablo a los Corintios escribe en el capítulo 6, gloria al Señor, versículos 7 y 8. Dice, así que por cierto, Corinto vivía algunos problemas en los que no se estaban soportando unos a otros, amado hermano. Y dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata ¿de quién? De sus hermanos. Amado hermano,
Lo que el apóstol Pablo dice, amado hermano, es que los creyentes, cuando encontramos alguna situación que de pronto no nos agrada, hermano, lo mejor que debíamos hacer es ¿qué cosa? Dejar pasar ¿qué cosa? El agravio. Esto es como, lo voy a poner así, hermano, los problemas entre creyentes, los problemas entre personas que tienen la misma fe, hermano, son tan sencillos de resolver si tomamos la palabra como está escrita. Si algún día alguien te defrauda o me defrauda a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarle de hablar? ¿Borrarlo de mis contactos? ¿Subir al Face una hablada? No sé, pero pasa por otro lado. No sé si pueda pasar por aquí, ¿verdad? Hermano, cuando salga yo, saludar a todos y me lo brinco a él o a ella y le demuestro mi desagrado. Hermano, dice Pablo que debemos ¿qué? Dejar pasar ¿qué cosa? El agravio. Eso es como hacer una Verónica. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es eso? No, una niña, pues. Una Verónica es en el lenguaje de los toreros. Dejar pasar al toro. Sí, ya el agravio está hecho, ya viene contra ti. ¿Te quedas con él, hermano? ¿Qué pase? Nomás hazte un lado. Sea astuto, que pase. Hermano, pero quien se pone de frente al toro y lo quiere prender por los cuernos, le va a ir como en feria. ¿Sí me doy a entender? Pero hay gente que lo hace, hermano. Hay gente que sí lo hace. Y si me dijo, le digo. Y si me hace, le hago. Y si me pellizca, la pellizco. Así estaba la hermana Evodia y la hermana Sintique. Hermano, ¿para qué le entras al toro, pues? Yo le digo una cosa, entre nosotros como creyentes, yo no garantizo que un día, hermano, no encontremos alguna diferencia que no nos agrade. Pero hay principios espirituales que debemos seguir para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Hermano, dejemos pasar ¿qué cosa? El agravio. Yo le digo a mi esposa, ¿qué hacemos nosotros, los pastores, poniendo paz entre las personas, no? ¿Qué hacemos nosotros rogándole a la gente que perdone? Cuando encontramos eso, es algo sencillo, hermano. Principios absolutos de Dios que nosotros no queremos aceptar y que les estamos poniendo nuestro propio agregado. ¿Sí me doy a entender? Deberíamos estar en otra cosa. Deberíamos estar haciendo otras cosas de mayor relevancia para el reino y no detenernos en ese tipo de cuestiones. Amado hermano, pero existe la realidad. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, amado hermano, tenemos que aprender que hay principios que debemos seguir, porque son absolutos. Dios los estableció de esa manera. Hermano, hay cosas para vivir una vida celestial. Necesitamos tomar esos principios y aplicarlos a nuestra vida tal como el Señor los dejó. Mire, por ejemplo, cuando uno se acerca a la Escritura y encuentra palabras como las que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, y están dirigidos, amado hermano, a los jóvenes, dice lo siguiente: hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Amado hermano, cuando uno encuentra esos principios espirituales, y a veces te encuentras con el corazón de la juventud en la iglesia, te das cuenta, amado hermano, que no siempre hay una resistencia a obedecer en el Señor a sus padres. Hay una resistencia, amado hermano,
a hacer lo que Dios dice y son creyentes. Y es un principio espiritual establecido para la juventud, pero que los jóvenes, ¿qué cosa? No están dispuestos a hacerlo parte de sí mismos. Un principio espiritual absoluto no requiere un agregado humano. Sencillamente Dios habla y nosotros tenemos que obedecerlo. ¿Dice amén? ¿Alaba al Señor, hermano? La palabra también, un caso, amado hermano, que de pronto empezamos a encontrar también, tiene que ver con los matrimonios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de la sujeción de la esposa, y a veces nos hemos encontrado también con el problema, hermano, de que la esposa está dispuesta a sujetarse al marido, sí, pero bajo ciertas condiciones. Si él cambia, si él es la persona que yo quiero que sea, entonces sí aplica la sujeción. Y de pronto, amado hermano, no acabamos de creer el principio que Dios establece. Quiero decir, amado hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo, hermano, la preocupación por que estas cosas empiecen a ser una realidad en nosotros. Empiecen, amado hermano, a trastocar nuestros corazones, porque de pronto se empieza a levantar una generación, amado hermano, donde hay principios bíblicos, la voz de Dios está ahí. Hermano, hay principios espirituales que son absolutos, a los que no debemos cuestionarles, no debemos discutirlos, los tenemos que obedecer, hermano, pero sin embargo se siguen dando cosas que están impidiendo o que impiden que los propósitos de Dios se vean cumplidos. Cuando una iglesia, cuando los creyentes, amado hermano, vivimos bajo principios y verdades absolutas del Señor, hacemos que el propósito de Dios, amado hermano, se vea cumplido. Cuando eso sucede, hacemos que el propósito de Dios se vea cumplido. Cuando nos negamos, amado hermano, retrasamos el cumplimiento del propósito divino. Algo que a mí me llamó mucho la atención, hermano, es entender lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo muchos problemas con escuchar la voz de Dios. Siempre lo que Dios habló, lo cuestionó. Siempre lo que Dios dijo, amado hermano, lo discutió. Fue un pueblo, amado hermano, que su corazón se volvió necio en muchos sentidos. A mí me llama la atención, hermano, cosas que Dios hizo con ellos. Y fíjese, cuando yo estaba leyendo ciertas cosas, me impresionó. Hermano, cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, se quejó de que no tenían que comer. Le voy a platicar el pasaje, ya luego lo leí en casa, hermano. Se quejó y decían que en Egipto sí tenían carne. Y Dios les dijo, les voy a dar carne hasta que la saquen por las narices. Hermano, me impresionó lo que Dios hizo. Me impresionó. En su necedad, Dios les concedió el comer carne. Llama la atención que el pasaje dice que Dios atrajo codornices, amado hermano, del desierto, ¿verdad? Las del mar las atrajo hacia el desierto donde estaba el pueblo de Israel, y camino de 2 días. O sea, si tú fueras caminando 2 días a esa distancia, yo calculaba, hermanos, unos 100 kilómetros en 2 días caminando. Creo que hasta es poco. A esa distancia, de aquí a, no sé, la Tinaja tal vez, o más lejos. Bueno, déjeme poner la Tinaja. De aquí a la Tinaja, hermano, 2 días caminando. Dice que Dios hizo caer codornices y fueron tantas que se levantó el montón a 1,5 metros de altura.
Entonces, ¿se puede usted imaginar eso? ¿A 1.5 metros de qué? De altura. ¿Ah? Yo mido 1,60 y tantos, o sea, casi a la altura de mi cuello. Hermano, 2 días de camino así de alto estaban, ¿qué cosa? Las codornices. Hermano, dice que cada familia levantó cuando menos 2,5 toneladas y se las llevó a su casa el primer día. Yo decía, ¿así de abundancia les dio Dios en su necedad? A los que no escuchaban su voz y la obedecían. Yo me puse a pensar, hermano, ¿y si nosotros escuchamos la voz de Dios y no la cuestionamos, la obedecemos, no le añadimos, no preguntamos por qué sí o por qué no, sencillamente depositamos fe en lo que Dios habla? Hermano, ¿qué no puede derramar Dios sobre su iglesia hoy? Si lo hizo con un pueblo necio, hizo eso, a mí me impresionó. Imagínense qué no hará con un pueblo y una iglesia que es obediente, que escucha su voz y obedece. Hermano, es impresionante. Hermano, me llamó la atención que Dios también, después de todo lo que hizo con el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, determinó, amado hermano, a pesar de todas las obras que hizo, porque solamente le estoy contando una, determinó que no se podía con ellos, que su corazón se había resistido tanto, amado hermano, que estuvo dispuesto a esperar 40 años a que todos murieran, y a los únicos que metió fueron a sus hijos, a su descendencia. Solamente Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida, venidos de la primera generación. Los demás quedaron tendidos en el desierto. Un pueblo que cuestionó, que preguntó por qué, que dijo, dame explicación si lo debo hacer o no lo debo hacer. Hermano, esa generación quedó tendida en el desierto. Una generación que siempre cuestionó a Dios. Con estos no se puede, yo lo haré con sus hijos. Y la palabra dice, amado hermano, que sus hijos tuvieron la experiencia de ver cómo fueron sus padres, y cuando llegaron a Jericó, hermanos, se supone que es un hecho extraordinario. El Señor les dijo que no era necesario otra cosa, sencillamente que dieran 7 vueltas a la ciudad. ¿Y sabe qué cosa hizo, hermano, el pueblo? Si a ti te dicen, dale 7 vueltas a algo y los muros van a caer, aún así van a caer los muros. Primero, ¿qué cosa? Explícame, porque eso suena como, pues suena ilógico. Yo quiero entender cómo va a suceder. Amado hermano, pero el pueblo no cuestionó, sencillamente hizo lo que Dios, ¿qué? Dijo. Hermano, hoy creo yo, hermano, que este tiempo de gracia es un tiempo donde Dios está levantando a una generación que le escucha y que le obedece. Cada vez que tú y yo nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿por qué sí o por qué no lo debo hacer? Estamos retrasando el propósito divino. Cada vez que hacemos eso, retrasamos el plan de Dios. Hermano, cuando la mujer de Potifar se paró delante de él y le propuso que durmiera con ella, no se puso a cuestionar por qué sí lo debo hacer o por qué no lo debo hacer. Sencillamente él salió como corriendo. Cada vez que te detienes y yo me detengo y a lo que Dios dice lo cuestiono,
Le pregunto por qué sí o por qué no se debe hacer. Estamos abriendo una puerta que retrasa el propósito divino. Amado hermano, el Señor hoy está levantando una generación, amado hermano, que escucha a Dios, que le crea y que le obedezca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se está levantando una generación así. Hay muchos lugares donde todo principio divino se cuestiona. Donde lo que Dios dice, hermano, se pone en duda. Y quiere una explicación primero. Hoy Dios quiere una generación diferente. La pregunta es, si usted y yo, amado hermano, entendemos que no podemos construir una vida espiritual aferrados, hermano, queremos combinar lo que este mundo piensa con lo que Dios dice. No se puede hacer eso. En el momento en que hagamos eso, ya no hay el Evangelio de Cristo. Ya tenemos otra cosa distinta. No podemos hacer eso. El Señor nos alcanzó, hermano. El Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, porque somos esa generación que le cree, que le obedece, que no cuestiona y que camina en fe. Amén. Jesucristo fue fiel, no por los milagros que hizo. Jesucristo fue fiel y agradó el corazón del Padre, amado hermano, no por los portentos que realizó. Él fue fiel porque nada hizo por su propia cuenta. Lo que el Padre decía, eso ejecutaba. Lo que el Padre le pedía que hablara, eso decía. Yo no hablo por mi propia cuenta. Por eso fue fiel. Y hoy, amado hermano, tenemos la oportunidad de levantar una generación así. Amén. Tenemos la oportunidad de levantar una generación así. Quiero terminar con esto. Amado hermano, tenemos la oportunidad. Somos la generación que Dios quiere, que Dios apartó, hermano, para contribuir a lo siguiente. Bendito sea el nombre de Dios. Hacer que todas las personas reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Hacer que todos puedan decir, queremos que seas nuestro único Rey. Contribuir a que esta tierra y todos los que en ella viven le obedezcan como obedecen todos los que están en el cielo. Sucederá porque lo ven en nosotros. ¿Dice amén?